seguir tu caminar, Señor, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar. Y no mirar atrás. Aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia, son amables. Libro de Levítico, capítulo 23. Vamos a deleitarnos hoy con la palabra del Señor. Hemos venido a su casa a escuchar al Señor, a decirle que Él nos hable, que nos perdone y a darle gracias. Levíticos 23, 9, 10 y 11. Amén. Dice la palabra del Señor. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seas acepto el día siguiente del día de reposo, la mecerá. El Señor Jesús bendiga su palabra. Oramos. Señor de la gloria, Dios Todopoderoso, hemos llegado a tu casa en esta mañana, Señor, buscando de ti misericordia y cuidado, agradeciendo, Señor, lo que tú haces con cada persona. Gracias por el cuidado que tú tienes de cada uno. Tu Espíritu Santo protegiéndolos y guardándolos de todo mal. Haber provisto el pan del día, Señor. Habernos dado la oportunidad de vivir en este día, Señor. Gracias. Tu bendición para cada persona que vino. La gente que está en las cintas, en la internet. Tú bendigas a cada uno del pueblo, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Todos bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. Saludamos a los hermanos en las cintas, en la internet, los países que están en sintonía en esta mañana. Saludos para todos. Los hermanos que están en la cárcel, igual. El Señor Jesucristo les bendiga, ahora que están ahí en sintonía. Y todos ustedes, bienvenidos. Tenemos los jóvenes en una confraternidad, un rato juntos. Por eso no están aquí los jóvenes. Muy bien, vamos a la escritura. Vamos a estudiar un poquito la palabra del Señor, vamos a gozarnos con ella en esta mañana. A eso vinimos, ¿eh? Es bien que usted traiga su Biblia. Si tiene con qué anotar un poquito, bien. Si no, a lo menos la podemos leer. Estamos terminando la Semana Santa y posible sea la última. Cada vez que pasamos por estos días parece que son los últimos.
Cuanto más cuando las cosas se nos dan. Vivir en este día es bonito porque lo mantiene el Señor expectante. Pero también es triste porque pareciera que no vamos a ser capaces. Parece que la gente no camina. Parece que el pueblo como que no entiende que es con Él. Y se encuentra uno un poco medio difícil por esto. Hemos tenido tantas cosas juntas en estos días que casi no podemos decir por dónde empezamos. El hermano Branham dijo que cuando suena una trompeta hay un disturbio político afuera. Si la trompeta suena, si es la trompeta de Dios, afuera tiene que haber un disturbio político, o sea, tiene que haber una dificultad política. Y cuando un sello se abre, entonces hay un conflicto religioso. Gozamos de libertad de religión todavía, libertad de expresión, libertad de creer. Pero mañana se nos va a quitar ese derecho, se nos va a quitar esa oportunidad. Nosotros estamos en un país continuamente en guerra, pero tenemos una atmósfera carismática que de lado y lado buscan la manera de que no haya más conflictos. Entonces, no solamente aquí, sino en todas partes, en todo el mundo, hay un espíritu carismático, un espíritu bélico muy fuerte, pero también hay un espíritu carismático, de que no lo hagas así, de que ¿por qué te portas así? Mejor baja la guardia, hablemos mejor, no seamos así. Pero nosotros lo medimos por nuestro país. Y acaban de entregar los secuestrados. Casi no tuviésemos nada que ver con eso, pero para nosotros nos está marcando un poquito en el tacómetro de Dios para poder mirar de que el conflicto bélico en Colombia se está acabando y se puede acabar. Mañana no puede haber más guerra. Si no existiera más guerra, entonces vamos a tener otro problema, y es el conflicto religioso. Y el conflicto religioso sí nace más fuerte que el bélico, porque es más difícil de combatirlo, porque es un espíritu de muerte física y muerte al alma. Y eso es lo que nos sucede en estos momentos. Domingo hablamos un poquito, pero voy a recalcar una cosita antes del tema, un poquito, para poder continuar. Apocalipsis 17. Verso 12. Apocalipsis 17, 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. El domingo vimos un poquito, pero aquí nomás por rematar algo que se me quedó. Nunca nosotros pensamos que esto iba a ser así, pero el Papa visita a Cuba y el comunismo está representado en Cuba. Él no es un rey, es un dictador.
el señor Castro y el señor Raúl no son reyes, es un dictador. Pero esa dictadura comunista, al bajar la guardia, vino Roma, toma control de eso, y por la autoridad romana que entra, entonces se hace como rey, como si fuera importante, un rey, y empieza la hora a funcionar. 10 reyes recibirán autoridad por una hora. Empieza la hora a funcionar. Pero esta hora que empieza a funcionar es hora de gran tribulación, es hora de dolor, pero ya empieza a funcionar la hora. Falta conseguir el resto de personajes que van a trabajar en la escena, pero estamos o están ellos en la hora. Esa es la hora de ellos y esta es la hora nuestra. Esta es la hora de la tarde para nosotros y esta es la hora del conflicto bélico para ellos. Entonces, empezamos a ver ahora cómo funciona eso, cómo va a funcionar mañana. Verso 17. 17, 17. 16, perdón, 17, 16 y 17. Apocalipsis 16, 17, 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Ese es el conflicto en el cual se va a ver mañana. Pero nosotros no vamos a ver eso. Usted no va a estar aquí para ese día. Entonces, pero empezamos a ver cómo se arma el rompecabezas. Vamos a hablar ahora un poquito. Un día después, en la tierra prometida. Feliz Navidad para todos. Y feliz cumpleaños. Es un poquito fuera de lo común. Si usted se detiene para ver, no es que nosotros podemos decir amén y gloria a Dios y todo, pero todavía nos queda allá abajo queda una cosa que es como que no queda muy bien, todavía pleno, la libertad de poder expresar esa feliz Navidad en este mes. Porque Roma puso un veneno tan fuerte en el alma de la persona que casi le es un poquito así medio cosquilloso, porque nadie lo hace. Nosotros deberíamos tener los muñequitos, las bombas y todas esas cositas de Navidad, pero nosotros nada, nosotros no hacemos nada. Ellos hacen buñuelos y hacen tortillas y hacen invitaciones y cosas, pero nosotros a duras penas decimos algo, porque nos carcome el veneno. Nos queda difícil todavía expresar eso, porque qué pena, porque qué miedo, porque nos da cosa por una u otra circunstancia. Pero este es el mes donde nacen los ovejos. Nació el Señor Jesús y nació el hermano Branham. Nosotros no podemos celebrar el cumpleaños de Jesús. No. Porque si nosotros le hacemos el cumpleaños a Jesús, entonces hacemos la palabra temporal.
pero sí celebramos los años del hermano Branham. De que es otra cosa diferente, ¿no? Entonces, este es el mes donde nacieron los dos. Nació el Señor Jesús y el hermano Branham. Es un privilegio para nosotros, ¿eh? ¿No cree usted que es un privilegio para usted, para nosotros, de que nos encontremos creyendo estas cosas, ¿no? Un letrero, Feliz Navidad, en abril, qué locura, ¿no? La gente que está en la internet, no se asusten, este es así. Nosotros celebramos, a lo menos de palabra, de que el Señor Jesucristo nació en abril. Lo mismo el hermano Branham. Aleluya. Nosotros estamos hoy, ahora el 6 de abril, tenemos, pero mejor, leamos la escritura. Libro de Mateo 24, verso 3. Le vamos a entrar al tema. Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Válgame Dios, ese es un texto que está clavado allí. ¿Y quién entiende eso? No, solo se puede leer como leer un periódico. Pero ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué nos va a identificar tu regreso? ¿Cómo será eso de tu segunda venida? ¿Cómo la gente va a ver que es tu descenso? ¿Qué señal habrá de tu venida? Aleluya. No es que señales, sino qué señal habrá de tu venida. La señal de su venida era un profeta. El mundo entero debería de saber esto, pero el credo religioso frena la señal del día presente. Mateo 17, 11. ¿Aman la palabra? Este es el mapa nuestro. Es la comida para nosotros cuando la escritura se revela. Mateo 17, 11. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero. Bien. ¿Ve usted que viene primero? Sí, señor. ¿Qué señal habrá de tu venida? Un profeta. Cuando ese profeta aparezca, entonces está la identificación de que Jesús está en su regreso. Gloria a Dios. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es el texto, ¿no? De tu venida y del fin del siglo. ¿Cuál siglo? 18, 15, 8, noveno, siglo 20, siglo 21. ¿Cuál siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El siglo de la señal de su venida. Tenemos 6 de abril. Nace el hermano Branham. Al nacer el hermano Branham el 6 de abril, nace la señal de su venida. Sí, señor, hermano. Es correcto, hermano. A medida que fue creciendo, la gente lo puede hacer a un lado, no importa. Le puede decir falso y todo lo que quieran, no importa. Pero eso es un poste clavado en la tierra, la señal de su segunda venida. ¿Qué señal habrá de su venida? Un profeta. La iglesia no tiene señales. Ella solo tiene una señal.
Y la señal para ella es un profeta, nada más. Aleluya. Entonces tenemos un profeta, señal de su segunda venida. Y del fin del siglo, tenemos 100 años después. 100 años después, 2009. Estamos más 3 años. Ya tenemos 3 años más. Podemos decir y podemos leer las escrituras después de la señal de su venida. Después del siglo de la señal de su venida. Amén. Aleluya. Es correcto, hermano. Tenemos 3 años más. Sí, señor. No sabemos si tenemos que estar unos 5 más, 1 año más, o medio año más. Pero ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aleluya. ¿Estamos bien? Sí, hermano. Sí es. No sé si me hago entender. ¿Estamos todos bien? Amén, amén, amén. Otra vez el texto. Leámoslo bien, ahí nos quedamos. 24:3. Sí, 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Qué bonito, ¿eh? A ver. ¿Estamos bien? Cójase duro. Aleluya. Cójase duro, ¿eh? ¿Qué señal habrá de tu venida? Un profeta. ¿Y del fin del siglo? ¿Y del fin del siglo? Un profeta en su segunda venida. ¿Y del fin del siglo qué? El Papa móvil. Un evangelista importante. Hombres grandes. Humo en el púlpito. No. No. La iglesia solo tiene una señal. Sí, señor. ¿Qué señal habrá de tu venida? Un profeta. Y del fin del siglo, un profeta. Aleluya. Entonces, para nosotros, para usted solo tiene una señal, no más, ¿no? Usted no se puede andar pensando en cosas, nada. Usted tiene una sola marca al frente, que usted se va a identificar con eso. Aleluya. Si lograron conseguir una mujer como señal, péguese a ellos. Pero si consiguieron un profeta, péguese a un profeta. Es la señal de su segunda venida. Oye, vamos ahora sí a la escritura. Vamos a hablar un poquito sobre un día después en la tierra prometida. Es importantísimo. Vamos a estar hablando y hablando todo el tiempo hasta que esto se nos vuelva carne, de que reconozcamos nuestro día y el mensaje para nosotros. Usted lo reconoce, sabe, se identifica, pero cuando se identifica, nosotros tenemos que posesionarnos en ese lugar. Ya tenemos que identificarnos. Yo soy parte, o yo soy la persona de este día. Identidad. Reconocemos y nos identificamos. Reconocemos y nos identificamos. Yo soy parte, yo soy de este día, yo soy. Si usted no se reconoce, usted va a mirar para el otro, dice, el hermano Pineda es de esos. El hermano Pineda es de esos. No, yo soy de esos. Yo soy de esos. Vamos al texto. Levíticos 23, 10 y 11. Habla a los hijos de Israel y diles:
cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Nuestro tema es un día después en la tierra prometida. ¿Estamos? Aquí está hablando como una norma que se debería de colocar en el Antiguo Testamento. Y ya había una norma que hacerla, y había que hacerla. Algún día se hizo. Dijo, cuando lleguen ustedes a la tierra prometida, a la tierra que yo les doy, cuando ustedes estén allá adentro, gozando de todo, ellos rejuncuñando por todo, pero el Señor dándoles lo que ellos pidieron. Pero cuando logren entrar allá adentro a la tierra prometida, a la tierra que yo les voy a dar, y les toque trabajar, cuando ya tengan que trabajar, entonces recogen ustedes el grano, traen las primicias al sacerdote, y el sacerdote la mecerá, o sea, la va a sacudir delante de todos. Dijo, esta es la ofrenda mecida, o sea, el trigo del hermano fulano de tal. El poquito de trigo que se traía. Amén, amén. Se mecía para hacer aceptos, o sea, para aceptarlos al día siguiente. No sé si me están siguiendo, vamos para allá. Para aceptarlos al día siguiente. Verso 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Este texto tira para atrás a los adventistas. Sí, hermano, correcto. Voltea a cualquiera, porque no pueden ser recibidos. El pueblo no va a ser recibido sino un día después del día estipulado, que era el día de reposo de ellos. Un día después. Pero para aceptarlo, usted trae la cosecha que había en ese entonces. Vamos para allá atrás, vamos al drama. Cada uno traía su bojotico de trigo. Cuando lo cosechaba y lo traía, y el sacerdote lo mecía, sacudía, lo ofrecía y decía, le daba gracias al Señor por el trabajo que tenía la persona. Entonces se acabó el pan del cielo, ya no había pan para llover, ya no les caía, ahora tenían que trabajar, sudar y comer. ¿Estamos? Se tenía que trabajar y comer. Entonces le dijo el Señor a la gente, a Moisés, diles esto, y para que lo reciban, entonces hagan este ritual. Hágalo eso, y el sacerdote lo va a hacer de esa manera. ¿Estamos bien? Verso 15. (23:15) Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Bueno, esta es otra escena. A ver, iglesia. Vamos. ¿Estamos bien? Esta es otra cosa. Esta es otra escena. Vamos. Dentro de la tierra prometida, después del día de reposo, usted cosecha, lo trae y lo reciben. Sí, hermano. Eso es una escena. ¿Estamos bien? Una escena. Entonces, el día de reposo era el sábado. Todavía no se decía domingo. Domingo, estos nombres que nosotros tenemos son gregorianos, romanos.
Domingo se colocó domingo es por la adoración al sol. Domingo es en español. Pero entonces se coloca de esa manera para hacer que la gente adore al Dios Sol. Dios Sol, sí, señor. Pero aquí encontramos el texto. Es un día después del día de reposo. Un día después nosotros, el sábado era día para ellos, pero si fuera para nosotros sería el domingo, el primer día de la semana. Entonces, para que nos reciban, ahora va otra escena, empezamos otra escena, y dice, cuenta, a partir de ese día que ofreciste la semilla, cuenta, otra vez el texto. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. Eso. ¿Estamos bien? Desde ese día cuente. Sigamos. 7 semanas cumplidas serán. Sigamos. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Epa. Ahora vamos nosotros. Esta es otra escena. ¿Estamos bien? Otra escena. Nosotros hablamos de grano, del trigo y todo eso, pero busquémoslo un poquito. Libro de Hebreos 9, 8 y 9. ¿Aman al Señor? Estamos estudiando, vamos a buscar la escritura y vamos a armarnos. Cuando usted cree en la Biblia, su vida debe cambiar. Debe haber algo que suceda con la persona. Hebreos 9, 8 y 9. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Aún no se había manifestado el camino hacia el lugar santísimo, entre tanto el primer tabernáculo estuviese en pie. Aleluya. Estaba toda la ceremonia de Moisés de pie. Mientras eso estaba de pie, aún no empezaba el camino para nosotros los gentiles. Pero se tenía que quitar eso, para luego aparecer la manifestación del camino hacia el lugar santísimo. Se quitó eso, vino Jesús, fue al Calvario y él dijo: yo soy el camino. ¿Ve usted? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Camino para dónde? Camino que nos va a conducir ¿a dónde? Hacia el lugar santísimo. El Calvario allá atrás, 2000 años para atrás, y se vino el camino, huella por huella, mensajero tras mensajero. Amén, amén. Una huella ensangrentada traía el mensajero. Dijo Pablo: aprended de mí. ¿Ve que sí? Como yo de Cristo. Yo traigo en mí las marcas de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces había que, ya era una huella. Irene otra huella, Lutero otra huella, Wesley otra huella. Huellas que iban conduciendo hacia el lugar santísimo. Pero para usted, para nosotros llegamos. Nosotros cuando nuestros ojos se abrieron, usted estaba dentro del arca, dentro del velo. Aleluya, hermano. Así es. Cuando sus ojos se abrieron, usted no está en el desierto. Usted no está en Cades Barnea. Usted está dentro de la tierra prometida. Entonces nosotros no nacimos en el desierto.
Nosotros no estuvimos en la frontera recuncuñando si pasamos o no. Nosotros no salimos de Egipto pensando que cómo comemos o qué nos van a dar. Cuando sus ojos se abrieron, usted está dentro de la tierra prometida. No tiene que estar confundido y ahora. No. Ya no hay más caminatas, no hay para dónde coger, ya no hay más para dónde ir. El sol ya pasó, las cosas difíciles pasaron. Todo lo que Roma quiso hacer con la iglesia del Señor ya pasó. Ahorita hay un apretoncito que nos viene duro, pero es por una buena causa. Hay una buena razón detrás de todo esto. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Aman al Señor? Aún no se había manifestado el camino hacia el lugar santísimo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Amén, amén. Pero llegamos. Cuando usted llega a este día, usted no va a empezar. No, cuando usted llega a este día, llega posesionado en la gota de sangre nuestra de este día. Entonces sus pecados son perdonados y entonces hay un nuevo nacimiento. Pero vamos, nuestro tema es un día después en la tierra prometida. Aleluya. Libro de San Juan 16. 13. Dieciséis, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cada vez que usted escuche este mensaje, escucha la voz de Dios a través del hermano Branham. Cuando usted escucha, usted debe saber, usted no tiene que conjeturar nada. Porque ese es el Espíritu de verdad que Dios nos dio. El Espíritu, cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Cuándo es cuando venga? ¿Algún día? No, cuando venga el Espíritu de verdad. Ya vino. ¿Ve usted que ya vino? Cuando usted aparece al mensaje, cuando usted levanta la mano y dice, bueno, yo casi ni entiendo esto, yo como que, pero está bonito, ¿verdad? Está bonito esto y me gusta, yo voy a quedarme aquí, aunque no entiendo, pero me gusta. El solo hecho de decidir usted por escuchar lo que este Espíritu dice, ¿me están siguiendo? Usted fue llamado para esto. Entonces, usted es bienvenido a la tierra prometida. Para nosotros no tenemos un pedazo de tierra. No es Colombia, no es Estados Unidos. No es ningún país. La tierra prometida nuestra es el Espíritu Santo. La tierra prometida de ellos era una tierra. De los judíos era un pedazo de tierra. Amén. Entonces nos devolvemos a la primera escena para poder captar la otra. Vamos a la primera escena. En la primera escena nos encontramos en Levíticos otra vez, 23, verso 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Bueno, se estaba refiriendo a la cosecha del grano de trigo. Tráigalo y lo mecen aquí. Pero había un problema. Hubo un problema. Que casi no se logra efectuar esto que el Señor tenía pensado hacer mañana. Casi no se logra efectuarlo. Mateo 13, 27 al 30.
Mateo 13, 27, 30. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, entonces casi todo esto se frustra cuando el Señor está hablando de la parábola. Se está refiriendo exactamente a lo que está pasando. El terreno normal, los que conocen el trigo, es todo un trigal, todo un potrero. Y si hay un poquito de maleza, el campesino entra y arranca la maleza, pero no se lleva todo el trigal. No. Entonces, ¿a qué apunta Jesús? Lo que estaba apuntando con esto era al principio, a la parábola. La parábola era el principio. El principio era Eva. Dijo: ¿no sembraste tú buena semilla? Y entonces, ¿de dónde hay cizaña? Él dijo: un enemigo vino y sembró cizaña en el mismo terreno. Entonces, en el vientre de Eva habían dos simientes, dos niños. Y estos dos niños eran hijos de dos padres diferentes. Hoy la ciencia ya dice que así es. Entonces, la pregunta: ¿quieres que arranquemos la cizaña? ¿Quieres que hagamos abortar a Eva? Dijo: no, si ustedes hacen abortar a Eva, pues si sacan el malo, también se viene el bueno, y nos quedamos sin nada. No, déjelo así como está, déjelo así, y déjelo así. Que crezcan los dos hasta el tiempo de la siega, y en el tiempo de la siega yo voy a apartar, les digo a los segadores: aparten la cizaña a un lado y el trigo a otro lado. Pero no, déjelo así. ¿Sí me están siguiendo? ¿Qué era lo que se estaba buscando? ¿Qué era lo que el diablo buscaba? Era de que eso se efectuara, de que hubiera un aborto, que sacaran los dos bebés, porque no había trigo de ahí para adelante. Déjelo crecer, que nazcan los dos, y por el linaje de Abel iba a venir la semilla. Vamos todos, venía la semilla, hasta que nació Jesús. Y cuando nació Jesús, era el grano de trigo que se estaba esperando. Era el grano que se estaba esperando. No sé si me están siguiendo, Era el grano que se estaba esperando. Entonces ahora, cuando ya se estaba esperando el grano, ¿estamos todos bien? El grano. Entonces, el texto. Digo: cuando hayas cumplido, después del día de reposo, el Señor tuvo que cumplir exactamente todo lo que la ley decía. Ayer era un ritual, pero ahora era una realidad. Este era el grano, eran las primicias, era lo primero de la cosecha. Era lo primero de la cosecha. Era este grano, Señor Jesús Cristo. Era ese grano que ya estaba aquí, ya estaba puesto, ya estaba aquí. Entonces ahora este grano iba a crecer. Sí o sí, iba a crecer el granito. Juan 12, 24.
Juan 12, verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, solo queda, pero si muere, lleva mucho fruto. Aleluya. ¿Quién va a entender eso? En su día, ¿quién lo entiende? Nadie entendía eso. ¿De qué está hablando? ¿Qué grano? ¿De qué está hablando? ¿Qué es esto? ¿Qué? Porque su mensaje era como al campo. Pero no solamente eso, sino que él era el grano que se estaba esperando. ¿Me están siguiendo? Dijo, ya está maduro el grano, lo vamos a enterrar. ¿Me están siguiendo, no? Y cuando él resucite, serían las primicias de los que durmieron. Era el primero entre la cosecha. Y había que mecerlo un día después. A ver, ¿estamos bien? Había que mecerlo un día después. Día de reposo, sábado. Se levantó el domingo y cuando el Señor Jesús se levantó, dijo el profeta, él movió su mano. Aleluya. Gloria a Dios. Era el día de mecerlo ya, ¿verdad? Ya era el día de empezar a sacudir el granito. ¿Me están siguiendo? El granito. Ese era el manojito de trigo de cada uno de ellos, de cada uno. Primicias. Era la primera cosecha. Era el primer grano de toda la cosecha judía. Era el grano de toda la cosecha judía. Si el grano no cae, si no muere, queda solo. Para que enterrarlo, para que traiga mucho fruto. Murió Jesús y cuando se levantó con todos los santos del Antiguo Testamento. Aleluya, gloria a Dios. Se esperaba ese grano. Era el día clave para ese grano. ¿Aman al Señor? Entonces era un día después del día de reposo, sábado. Físicamente, sábado. ¿Estamos todos bien? Estamos allá atrás. Estamos allá atrás. Físicamente, Jesús murió, resucitó. ¿Me están siguiendo? Amén, amén. Pero él pasó el día de reposo y el domingo, el próximo día, el primer día de la semana, estaba Jesús de pie. ¿Por qué se puso de pie Jesús el primer día de la semana? Para dar cumplimiento. Era el cumplimiento del texto que Dios le habló a Moisés y diles al pueblo de que después de ese día traigan el grano de la primera cosecha, lo mesan y sean aceptos en ese día. Lo reciban en ese día. Cuando Jesús resucitó, ¿qué? ¿Quién va a cogerlo? Nadie. Todo el mundo dijo que los discípulos se lo habían comido, lo habían botado, lo habían perdido. Pero recibirlo y decir que sí, no. Fue difícil, imposible. ¿Me están siguiendo, no? Eso fue ayer. Hoy no va a ser diferente. Igual, sí, señor. Correcto. A partir de esa fecha, otra vez, 16. Mire cómo está de bonito, ¿eh? ¿No le gusta la palabra? 16. 23, 16. 20, estamos en Levíticos 23, 16 y 17. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. 16. 15. 23, 15. Y contaréis desde el día que sigue y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Estamos bien? Resucita Jesús. Sí, señor. ¿Estamos todos bien? Mecieron ellos allá atrás, sacudieron el grano en su día. ¿Sí o sí? Los discípulos. Correcto. ¿Lo sacudieron en su día?
Eso es un día después del día de reposo. Era el primer día de la semana. Sí, hermano, correcto. Desde ese día para allá cuenta 50 días. 7 semanas. Sí, Señor. 7 semanas. ¿Estamos bien? No. Vamos a la otra escena, Desde ese día cuenta 7 semanas. Cada semana vino representada por un mensajero. 7 semanas, 7 mensajeros. A partir de allí para acá, entramos nosotros los gentiles. Nosotros, vamos, ubíquese usted. Entramos nosotros los gentiles. ¿Entra usted? Aleluya. ¿Me están siguiendo? ¿Entra usted? Sí, Los hermano. gentiles, entramos nosotros Sí, hermano. en la escena. Otra vez el texto. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. A ver, ¿estamos todos bien ahora sí? Desde el día que sigue al día desde ese sábado al próximo día era primer día. Resucita Jesús, sacudimos el grano desde ese día. Cuenta de ahí para adelante, cuente. Sigamos. Desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas cumplidas serán. Sí, Señor. Muy bien, entonces tenemos 7 semanas, ¿sí? Cada semana trae 7 días. Estaba representada en cada mensajero. Cada mensajero una semana. ¿Sí me están siguiendo? Sí, hermano. Cada mensajero una semana. Correcto. No sé si me siguen, ¿eh? Amén, amén. Cada mensajero una semana. Entonces, cuente de ahí para arriba, cuente 7 semanas cumplidas serán. Sigamos el texto. 16. 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Bueno, entonces contamos 7 días, contamos las 7 semanas. ¿Sí me están siguiendo? Al día siguiente del séptimo día, estamos otra vez, este ya es nuestro día, es el campo espiritual. ¿Sí o sí? Sí, hermano, sí es. 7 edades de la iglesia. Y cuando vinieron las 7 edades de la iglesia, dice, después del séptimo día, después de la última edad, entonces, sigamos el 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Entonces ofreceréis ¿qué? El nuevo grano a Jehová. Sí, Señor. O sea, uno allá Y otro acá. y otro aquí. Sí, Señor. Pero vamos a leer al hermano Branham. ¿Le gusta la palabra? Mire bonito esto, ¿no? ¿No le gusta, hermano? Es que bonito. Yo digo, si yo lo entiendo, ¿verdad? Porque ¿cómo lo va a entender usted, no? Pero es cuando la escritura se revela por los ojos de un profeta. Vamos a escuchar al hermano Branham. En el mensaje, ya ha salido el sol. Página 16, párrafo 62. Quisiera leer aquí una escritura. Abran sus Biblias a otra cita que tengo apuntada. Le puede ser de mucha ayuda. Se halla en Levíticos 23, 9 al 11. Escuchen bien a la ley en Levítico cuando Dios hablaba con Moisés. Escuchen bien, todas estas cosas son tipos, y aquí vamos a hacer una pausa para entrar
a este tipo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy, al lugar, a la posesión que yo os he dado. Ahora, tú diles a los hijos de Israel que cuando lleguen al lugar a donde les prometí que les llevaría, cuando lleguen a esa tierra, hablando aquí en lo natural, lo cual tipifica lo espiritual, y segaréis de su mies, habiendo recibido lo que os he dicho, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, el cual me será el homer delante de Jehová, para que seáis aceptos el día de reposo, lo cual me será el sacerdote. Si había un rito santo, ese debía ser celebrado el día sábado, el cual era el séptimo día de la semana, el día de reposo. Pero ¿se han dado cuenta de lo que dice aquí con relación a esa celebración? Dice que la gavilla, la cual es la primicia de la semilla que fue sembrada, se debía mecer el primer día de la semana. Cuando la simiente germinaba y se maduraba, entonces se cortaba esta gavilla y se llevaba al sacerdote. Este la llevaba y la mecía ante el Señor para su aceptación, mostrando que usted era aceptado. Usted venía con su gavilla y el sacerdote debía mecerla ante el Señor, no el día sábado, el séptimo día, sino más bien el primer día de la semana, el cual nosotros llamamos domingo. Este nombre es romano y ellos lo llamaban así porque era el día dedicado a la adoración del dios Sol. Pero ¿cómo ha cambiado? Ya no es un día para adorar al Dios del Sol, sino un día para nosotros adorar al Hijo de Dios. El día cuando el grano de trigo, la primicia de Dios que se levantó de entre los muertos, debe ser mecido sobre la congregación, mostrando que nosotros somos sus simientes. Y esta es la primera simiente que resucita de entre los que durmieron, mecido el día domingo, el primer día de la semana. Él ascendió meciendo la mano, se despidió y ascendió a lo alto en la presencia del pueblo. ¿Estamos bien hasta allí? Todo bien, ¿no? Cómo se levanta Jesús y cómo lo que hizo. Y él movió la mano en señal de que el trigo había que sacudirlo, ¿no? Aleluya. Para aceptarlo, para aceptar a la persona que tome, que sea de él, ¿no? Sigamos. Noten bien, del trigo de Dios, él fue el primer grano que había sido levantado de entre los muertos. Él fue el primer grano del trigo de Dios. Dios había vivificado su vida por medio del poder vivificador y lo había levantado de entre los muertos, y este fue la primicia de los que habían dormido. Él fue la primicia, él fue esa gavilla, y por eso tenía que mecerla entonces, porque fue el primero en haber llegado a la madurez. Él fue mecido como una conmemoración de acción de gracias a Dios, creyendo que las demás simientes se darían también. Él era una señal, y hoy día, por cuanto él fue el primer hijo de Dios en haber llegado a la madurez completa por estar en Dios, fue levantado de la tierra y mecido sobre todo el pueblo. ¡Qué elección tan gloriosa! Fue por el poder vivificador. Él había sido tipificado muchas veces, como lo veremos más adelante. Él fue tipificado, pero esto fue realmente la primicia de los que habían dormido. Él fue mecido por encima de la simiente prometida, la cual tenía la promesa de la vida. Él fue mecido en el día de Pentecostés, cuando vino un estruendo del cielo y como de un viento recio, habiendo sido mecido, lo fue sobre la gente,
el pueblo pentecostal que estaba allí esperando que bajara la bendición en el día de Pentecostés, y será mecido otra vez en los últimos días. Como nos damos cuenta, según Lucas 17:30, en el día del Hijo, cuando el Hijo del Hombre sea revelado nuevamente y sea mecido nuevamente sobre la gente. Ahora, ¿quién es este Hijo del Hombre? En el principio Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y ese Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aleluya. Y por toda la enseñanza y confirmación que tenemos de la palabra de Dios, por la misma palabra de Dios, por las señales y maravillas, y también por Lucas 17:30 que acabamos de citar, Malaquías 4 y las diferentes escrituras que conocemos, hoy vemos que esa palabra es mecida de nuevo sobre el pueblo, y que las tradiciones del hombre están muertas, y que el Hijo de Dios vive de nuevo con el bautismo del Espíritu Santo entre nosotros y nos está dando vida. Así como Cristo fue el primero en levantarse de la tumba entre los profetas y todos los demás, aunque tipificado mismo en la venida de Cristo, en el tiempo de la novia sacada de la iglesia, tendrá que haber en los últimos días otra gavilla mecida de nuevo. ¿Qué cosa? La mecida de la gavilla. ¿Y qué cosa fue esa gavilla? Fue el primer grano que llegó a la madurez, el primero que probó que en verdad era trigo y que era una gavilla. Aleluya. Estoy seguro de que están viendo lo que estoy diciendo. Amén. Él fue mecido sobre el pueblo, y por primera vez habrá en la edad de la novia una resurrección de entre el denominacionalismo tan oscuro. Habrá un mensaje mostrando que la madurez completa de la palabra ha vuelto de nuevo en todo su poder, y que será mecido sobre el pueblo por medio de las mismas señales y maravillas, tal como Él hizo en el pasado. Por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Hablando a su esposa dice, por cuanto yo vivo, tú vivirás también. Qué tremenda resurrección fue aquella, y qué resurrección es esta, el ser resucitados de entre los muertos, para así vivificados en Jesucristo por medio del poder vivificador de Dios. Él fue mecido ante todos ellos la palabra. Él es la palabra. Fue mecida sobre ellos de nuevo en el día de Pentecostés. Fue la palabra hecha manifiesta. Luego, como dije antes, será mecida de nuevo en los últimos días. Aleluya. Fue igual, ¿verdad?, para el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento vino igual. Igual como en el tiempo pasado, vinimos para nosotros. Pero ¿dónde estamos nosotros? Aleluya. Nosotros no somos luteranos. No, Señor. Nosotros no somos wesleyanos. No somos de la edad de la Odisea. No somos pentecostales. No, usted está dentro de la tierra prometida. ¿Qué es lo que prometió? ¿Qué es tierra prometida? ¿Qué es tierra prometida? Cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, Él les va a enseñar, Él les va a recordar, Él los va a guiar. Ya vino y aquí vivimos. Y aquí vivimos. Después de ese día, después del séptimo día, ya sería el día 50. Entonces habrá otra sacudida. O sea, otra vez el grano vuelve y juega, el grano, y hay que moverlo, mecerlo. Otra vez el grano, un grano de trigo que logró subir a la madurez. Uno logró subir a la madurez y él probó que realmente era trigo. Pero nos hace falta una cosita pequeña aquí y tenemos que mecerla. Nosotros tenemos que mecer el grano. Este mensaje es el grano de trigo.
Entonces nosotros lo mecemos, usted le habla a la gente, usted lo sacude. ¿Por qué se mueve de esta manera? Es para que usted sea aceptado en este día. Si usted no mueve la semillita suya, usted no será recibido en este día. El texto bíblico dice así. Entonces nos tocó a nosotros sacudir el granito que nos tocó a nosotros. ¿Me están siguiendo? Pero habrá otra cosa igual. Habrá otra resurrección entre la novia del Señor. Desde María hasta nuestros días todavía no han resucitado. Los del Antiguo Testamento ya se fueron todos. Ya se fueron todos. Nos faltan los del Nuevo Testamento, después de María para acá hasta nuestros días. Pero entonces en nuestros días vuelve la escena igual como sucedió allá. El primero, un granito de trigo resucitado, y después vienen todos con él. Entonces había razón porque el Señor Jesús decía la parábola del trigo, la parábola de la cizaña, la parábola del sembrador, y que el grano de trigo, y que él tenía un aventador en la mano. ¿Qué es lo que hacen con el aventador? Porque cuando se cosecha el trigo, si no hay una máquina, entonces mete al pilón, le quitan toda la pluma, toda la cosita que traía, y lo sacuden. Para eso es el aventador, ¿no? Hasta que quede el grano puro. Entonces, ve usted, entonces siempre es necesario el aventador, ¿no? Un poquito de garrote y un poquito de viento hasta que quede el grano puro. Entonces el mensaje le exige: ¿por qué te cortas el cabello, muchacho? ¿Por qué te tienes que estar pintando? ¿Por qué tienes que andar borracho? ¿Por qué tienes que andar fumando? ¿Por qué tienes que andar viendo a la mujer del vecino? ¿Por qué tienes que estar haciendo esto y esto? ¿Por qué? ¿Me están siguiendo? Le dan un poquito y lo sacuden otro, y lo sopla otro poquito, hasta que quede el grano limpio como fue sembrado. Cuando ya quede el grano limpio como fue sembrado, entonces ahora sí, recojan el grano en mi alfolí, póngalo por allá en la bodega del Señor. ¿Cuándo iba a ser esto? Esto era un día después del séptimo día. Era el día de la edad de la Odisea. Fue necesario sacarnos de ese día, y cuando nos sacaron, nos contaron el día número 50. Y en el día número 50 nace usted, nace un mensaje, nace un profeta, y hay oportunidad de mecer el grano. Día 50. Cuéntalos. Después de la primera mecida, cuenta de ahí para allá. Contamos y llegamos. Aquí estamos nosotros, identifíquese. ¿No le damos un gloria a Dios? ¿No le decimos aleluya al Señor y gracias? Esto es el día que nos tocó vivir a todos. Pero cuando llegamos aquí decimos: qué bonito, ¿verdad? Qué bonito esto. Pero aquí es cuando viene la pelea. Aquí es cuando viene la pelea, ¿verdad? La tierra prometida allá atrás estaba poblada. Esa tierra había gente ahí, habían gigantes, y de un tamaño y de otro, unos más grandes que otros. Y por eso era que ellos no querían. ¿Me están siguiendo, verdad? Cuando la gente viene al mensaje, la gente no quiere. Dice: no, porque es que yo he oído que uno se mete a eso y eso. No, a uno le vienen todas las pruebas encima y le cae todo el mundo encima y nada le va bien, y todo por aquí, por allá, y siempre con el ataque que tiene todo el día, todos los días. Porque aquí, el pedacito de tierra que le tocó a usted tiene que pelearlo. Hay que orar, hay que leer, hay que venir, hay que pensar en el día, hay que saber quién soy, porque a usted le tocó pelear. Aquí tiene que trabajar. Allá atrás no, nada. Que nos tienes solamente aquí con esa cosita, aquí nos tienes con la oblea que nos dan del cielo, todo el tiempo con eso. Queremos carne. Bueno,
prepárense que les van a dar carne. Al otro día, 2 días más, les dieron carne. Dice que comieron carne hasta que les salía por las orejas. Era tanto que ellos comieron hasta cuando se llenaron, pero todo lo que les dieron y no entraron a la tierra prometida. Cuando llegaron a Cades Barnea les dio miedo. No, aquí estamos muy bien. No, yo ni trabajo, tengo todo, me da al Señor todo. Yo que voy a ir para allá, no. Nada, porque del otro lado había que trabajar. Y aquí estamos nosotros, ¿eh? No les damos la bienvenida a los vagos. Bienvenido a la gente que va a trabajar, ¿eh? Aquí internamente hay que trabajar, pelear. No me gusta vestirme así, pero lo tengo que hacer. No me gusta esto, pero lo tengo que luchar. No me gusta esto, pero lo tengo que dejar. No me gusta lo otro, pero lo tengo que hacer. Porque este es mi terreno, este es mi pedazo, esto es lo que me toca a mí y lo tengo que hacer. ¿Aman al Señor? Este es el primer día de la semana, hoy primer día de la semana. Hoy es primer día de la semana. Por eso estamos hablando de ya ha salido el sol. Sí, ya ha salido el sol. Y este es el sol que nace. Este es el pan espiritual. Este es el sol de justicia. Y esto es lo que madura el grano. Esto es lo que hace a la persona madura mañana. ¿Aman al Señor Jesucristo? Un día después, en la tierra prometida. Es que ustedes no guardan el sábado. Bueno. Es que ustedes comen de todo. Bueno. Es que ustedes hacen esto y hacen lo otro. Sí, todo está bien, pero es que estamos en otro día. Estamos en otro día, no estamos guardando sábados, ni lunas nuevas, ni días de reposo. No, este es otro día. Y es el día número 50, jubileo para nosotros. Aquí nacimos, tierra prometida, y trabajamos. Trabajamos. El diablo viene a la mente y al vecino y dice, y no dicen que esos son, y mire, y esos que son del profeta, pero mírenlos cómo viven, mírenlos cómo están, mírenlos. No acepte usted en su mente que mírenlos cómo están, no. Solo que es una pelea, solo que es una lucha. Usted puede tener todo, pero peleando. Usted puede tener todo, pero luchando. Todo lo que usted quiera. Usted quiere un edificio, pídalo, pero lo tiene que pelear. Aquí ya no es que Señor deme y deme, no, lo tiene que pelear. Quiere un trabajo bueno, quiere una empresa, quiere el Espíritu Santo, quiere su familia, quiere un buen carro, quiere lo que usted necesite. Lo va a pelear y lo va a tener. Pero es peleado, esto no es un cambio, no es que usted me da un Renault y yo le voy a dar un Mercedes. No. Esto es peleándolo. Lo peleamos, lo ganamos. Si lo ganamos, lo tenemos. ¿Aman al Señor? Todo lo del cielo, todas las bendiciones de Dios para ustedes, todo. La economía, su espíritu, su vida, su alma, su corazón, su espíritu, todo nuevo, todo diferente. Nos ponemos en pie, damos gracias al Señor. ¿Aman al Señor? Un día después, oramos, le damos gracias, le decimos al Señor gracias. Señor, gracias. Amado Señor Jesús, ¿cómo te agradecemos, amado Dios, por darnos la oportunidad de vivir en este día? Señor, gracias. Queremos, Señor, amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor.
desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. seguir tu caminar, Aleluya. Señor, seguir sin desmayar, Señor, Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Señor de la gloria, gracias por darnos la oportunidad de vivir en este día, Señor. Nuestros nombres fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo para nacer en este día, escuchar lo que escuchamos, creer lo que creemos. Gracias porque nuestro corazón pudo haber sido circuncidado, porque nuestro corazón fue quitado de todas las tinieblas para poder creer lo que tu profeta ha dicho. Gracias, amado Dios, por darnos la oportunidad y el privilegio de ser parte o en las filas de un profeta. Gracias, Señor. Tu bendición para cada persona en esta mañana. Cada una de las peticiones que fueron puestas en el altar, yo pongo mis manos en ellas en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Tu recompensa es el esfuerzo que hace cada persona por vivir tu palabra, luchando, Señor, peleando día y noche. Ayúdale, Señor, a todos. Señor bendito, glorificado sea tu nombre en cada vida. Tu nombre, Señor, sea bendito en ellos, sanando a los enfermos, los afligidos. Padre, las cosas que hagan falta entre tus hijos sean provistas, Señor, humildemente. Danos valor y fuerzas para seguir adelante. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.